Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, la líder invitada es la doctora Lea Jiménez, economista, primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Hacienda. Con ella vamos a conversar acerca de las perspectivas o el panorama económico para el año 2022. También le vamos a preguntar a la doctora Lea Jiménez cuáles son los principales desafíos en materia económica que deberá enfrentar el próximo gobierno que asume en 2023. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes, Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920, Split Tokyo El Aire Superior con el Pacto de Confianza NGO, Coexma SRL, Creando Ambientes Corporativos desde 1998 y Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con la doctora Lea Jiménez aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920. Split Tokyo, El Aire Superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, Creando Ambientes Corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía de la doctora Lea Jiménez. Lea, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico. Un gusto estar acá contigo, con la audiencia. Feliz de estar de vuelta por Paraguay. Muchísimas gracias por invitarme. La primera vez que me invitas a tu programa, pero contenta de estar acá. Gracias Lea por acompañarnos. Lea, dijiste recién contenta de estar de nuevo en Paraguay. Contanos dónde estuviste, qué hiciste después de haber sido la primera ministra mujer de Hacienda del Paraguay. Sí, gracias, Federico. A ver, yo estuve, al salir del Ministerio de Hacienda, me tomé unos meses le llamamos cooling off, ¿verdad? Enfriamiento, porque al ser ministro de Hacienda uno tiene que separarse un poquito de los temas que están vinculados, y hay tantos temas vinculados. Entonces pasé ese periodo y luego me sumé al equipo del Banco Interamericano de Desarrollo. Estuve ahí casi 3 años trabajando en temáticas institucionales, temáticas económicas, pero institucionales, ¿no? Enfocada un poquito en lo que atañe a la construcción institucional de los países de la región, ¿verdad? Trabajamos prácticamente ahí con todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y temas que para mí, o desde mi punto de vista, son centrales realmente para el avance, digamos, el desarrollo inclusivo en nuestros países. Ok, estuviste en Washington. Estuve en Washington. Correcto. Definime desarrollo institucional de un país. Desarrollo institucional es una cuestión amplia. Yo creo que ahí lo que se mira principalmente, y esto pensá un poquito, por ejemplo, viene el Fondo Monetario. Como países somos miembros de un club internacional, ¿verdad? Somos miembros del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. Queremos acceder a la OECD eventualmente. Entonces, como parte de ese ecosistema de países, a nosotros nos van evaluando, ¿verdad? Y nos van mirando y van analizando, cuando hablamos de temas institucionales, van analizando cuál es nuestra capacidad como estados, como gobiernos, ¿no? De responder
a las demandas ciudadanas, ¿verdad? ¿Qué capacidades tenemos para traducir esas demandas en respuestas, en soluciones? Y ahí se mira un montón de factores, ¿no?, que hacen a la gobernabilidad de un país. Vos tenés por un lado lo que se llama el Estado de Derecho, tenés por otro lado lo que ya mencioné, que es la capacidad institucional del Estado de responder al ciudadano a sus necesidades. Después tenés también lo que es el acceso al poder, cómo elegimos y cómo se ejerce el poder. O sea, es un paraguas de cosas que hacen a la gobernabilidad de un país, ¿no? Y nos permiten a nosotros, o cuando se analizan esos factores, entender cómo estamos avanzando o qué herramientas tenemos para avanzar hacia lo que llamamos un desarrollo inclusivo. Correcto. Dijiste, Lea, como miembros de un ecosistema internacional somos evaluados en estos parámetros que mencionaste. Sí. ¿Y cómo salimos de esa evaluación hoy nosotros? ¿Cómo salimos? Depende un poco de... Hay múltiples formas de, múltiples indicadores. En algunos salimos muy bien. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la política económica, específicamente me refiero a la política fiscal, la política macroeconómica, la fiscal, la monetaria. Nosotros hicimos un buen trabajo, ¿no? Creo que eso te dicen todo el mundo. Hemos avanzado de manera consistente, persistente, hemos trabajado fuertemente con una visión de Estado, políticas de largo plazo, llevando adelante reformas necesarias para sentar esas bases macroeconómicas sobre las cuales construimos todo lo demás, ¿verdad? Ahí estamos bien. Yo creo que la pandemia, por supuesto, sacudió un poquito, no solamente a Paraguay, a todos los países, ¿no? Sacudió esas bases. En el caso de Paraguay, hoy tenemos que otra vez hacerle mantenimiento a nuestra política fiscal. Tenemos un déficit importante, tenemos una deuda que creció de manera significativa, tenemos hoy el desafío de la inflación, ¿no? La política monetaria también está teniendo que activar su musculatura para influenciar en ciertos factores como la inflación, que es tan dura, ¿no? Es el impuesto más regresivo, como siempre se dice. Entonces, desde ese punto de vista, ahí hay que hacer de manera inmediata, tenemos que trabajar en revertir esos que se sacudió, ¿verdad? Esos pedacitos ahí, arreglar de vuelta eso y asegurar que esas bases están saludables, ¿no? La política fiscal, la política monetaria, como te digo, sin eso no tenemos prácticamente nada. Entonces, eso tiene que estar bien. Y a partir de allí, ¿dónde está Paraguay hoy? ¿Dónde están hoy los desafíos, digamos, de Paraguay? O dónde está, cuando vos mirás, acaba de salir la calificación de Fitch, que Fitch mantiene la calificación. Eso es un logro con relación a los demás países, en el sentido que somos uno de los pocos que logró mantener esa calificación. Pero al mismo tiempo también una realidad es que hemos estado estancados en ese indicador por bastante tiempo. Y la pregunta es ¿por qué? Y cuando vos empezás a mirar esas evaluaciones que se hacen, de dónde están nuestros indicadores institucionales, nuestros indicadores de buena gobernanza, good governance, como se dice, ahí tenemos desafíos importantes. Por otro lado, cuando vos mirás, por ejemplo, el Fondo Monetario, que viene a evaluarnos, ellos empiezan a mirar también más allá de la política fiscal. Vemos que está bien la política monetaria, un Banco Central independiente, etcétera, etcétera. Un déficit, bueno, se entiende que en el contexto de la pandemia esto se iba a dar. Pudimos reaccionar bien, digamos, teníamos los recursos para poder salir a implementar políticas. Entonces, ahí estamos bien. Pero ¿cómo estamos en otros espacios? ¿Cómo estamos en otros ámbitos, en otros sectores? Como por ejemplo el capital humano. El Fondo Monetario, en el artículo 4, la última revisión que hicieron, ellos hablaron específicamente de la necesidad de Paraguay de invertir en capital humano. Y capital humano no es solamente educación, es salud, es protección social y también infraestructura, de cierta manera, ¿no? Y luego, cuando mirás, por ejemplo, incluso GAFILAT, ¿no? Estamos también siendo evaluados por el GAFI, qué es lo que es eso y qué es lo que va a significar para Paraguay. Es una evaluación muy importante, ¿verdad? Y antes el GAFI miraba, para simplificarlo bastante, el GAFI miraba, digamos, el país tiene la reglamentación necesaria para hacer su trabajo, check, sí la tiene, ¿no? Hoy el GAFI dice, tiene la reglamentación, está bien. ¿Cómo está funcionando esa reglamentación? ¿Cuál es la efectividad de la normativa? Entonces, cuando hablas de eso, ahí empezamos a ver un poquito de debilidad, porque eso depende también de las fortalezas institucionales, de la separación de poderes. Hace cada institución su trabajo, tiene las herramientas, etcétera. Y otra vez vamos al ámbito
de la cuestión de la capacidad institucional de hacer su trabajo y de responder a las necesidades que tiene el ciudadano y el país, ¿verdad? Entonces, correcto. ahí estamos, ahí está nuestro... Oportunidades de mejora. Ahí hay importante espacio de mejora. Correcto. Sí. Correcto. ¿Por qué una calificadora como Fitch mantiene la calificación de Paraguay habiéndose, voy a utilizar tus propias palabras, habiéndose sacudido las bases de nuestra estructura macroeconómica? Sí. Yo creo que dentro de todo son bastante razonables, ¿verdad? Ellos entienden que como los demás países, nosotros somos parte del mundo, sufrimos la pandemia, ¿no? Y la pandemia sacudió a todo el mundo. Las cuentas fiscales de todos los países del mundo prácticamente. Y sí, algunos pudieron responder mejor, algunos no tan bien, a algunos les fue terrible. A Paraguay le fue relativamente bien, le fue dentro de las expectativas. No se destrozó la situación fiscal, se hicieron algunas cosas bien. Ahora, los demás desafíos siguen estando donde siempre estuvieron y algunos han empeorado, ¿no? Y estoy hablando otra vez de la parte más social, de la parte institucional, de la profundización de las políticas públicas, de la efectividad de la política pública. Hay mucho espacio para mejorar. Ok. Cuando desde afuera ven el nivel de endeudamiento de un país de esta parte del mundo, de esta región, países en crecimiento o en vías de desarrollo, que está llegando aproximándonos al 35% con relación al tamaño de economía, nuestro nivel de endeudamiento. ¿Cómo ven eso? Yo creo que, otra vez, se analiza esto país por país. No es que un país está en desarrollo y qué sé yo, y tiene que tener un número específico, sino que se mira a la capacidad de repago de ese país. Se mira también a la seriedad con la que se manejan las cuentas fiscales. Y esto no es, este año están siendo serios, no. Han demostrado este país a lo largo de los años un compromiso con la política fiscal, o se cambia la política cada vez que entra un nuevo gobierno y se revierten ciertas políticas que, como decía yo, son como los pilares fundamentales, el cimiento de la casa, ¿verdad? Entonces ahí ellos ven... este país ha hecho un buen trabajo, dentro de sus posibilidades se hizo lo que se pudo hacer, digamos, desde el punto de vista, estoy hablando desde el punto de vista fiscal, estoy hablando desde el punto de vista monetario. ¿Se puede hacer algo mejor? Seguro, segurísimo. Ahora, mirando la foto de lejos, las cosas están relativamente bien desde el punto de vista de estos dos pilares que te digo, del sistema de la política fiscal y monetaria. Sí. Correcto. Lea, ¿cómo calificarías, si te pido que califiques en una escala de 1 al 5, la gestión económica del gobierno del presidente Abdo Benítez a partir de la pandemia? Yo creo que para mí es muy difícil separar la cuestión económica de la cuestión social, de la cuestión etcétera, etcétera. Acá, en el contexto de una pandemia, es otra vez hablando de un ecosistema. El ecosistema, el relojito tiene que funcionar de alguna forma, ¿no? Y la política que se aplica. Si vos mirás a toda esa foto, yo les daría tal vez un 2, ¿verdad? Y creo que hubieron cosas que se hicieron bien, ¿no? Hubieron al inicio de la pandemia se procuró, digamos, entendiendo que nuestro sistema de salud es débil, entendiendo que no estamos preparados, que estamos saliendo de una pandemia del dengue y ahora entramos a una nueva que iba a ser, ya anticipamos, mucho peor. Digamos que se tomaron ciertas medidas que parecían buenas, pero luego eso lastimosamente se fue desvirtuando de manera importante por el camino, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, podemos hablar de la gestión de diferentes ámbitos, la gestión del ministro Mazzoleni. Yo creo que Mazzoleni es un médico excelente, es un profesional serio, yo creo que es una persona ética. Yo no lo conozco mucho, pero de lo que conozco de él, esa es la impresión que él me ha dado. He tenido conversaciones con él en el proceso de transición, digamos, cuando entregábamos las cuentas fiscales, por decirlo de alguna forma, al nuevo gobierno. Conversamos con varias personas y él fue una de las personas, me pareció una persona muy razonable. Tenía buenas ideas, sin embargo se vino la pandemia
Y ahí, más allá de las buenas ideas y de que uno puede ser un excelente en lo que hace, ¿verdad? Un excelente médico en este caso, uno tiene que tener capacidad de gestión, tiene que tener equipo, tiene que anticipar lo que va a pasar. En el caso de salud y en el caso de una salud, sin pandemia necesitas un SWAT team, ¿verdad? Entrar ahí con un equipo que te va a ayudar a hacer los trabajos necesarios que necesita ese sector. Muy deficitario, digamos, pero en el contexto de una pandemia esto es aún peor. Entonces esto se tuvo que haber anticipado y eso salió mal al final, salió muy mal. Y esto tuvo implicancias importantes en la vida de las personas, ¿no? Que se pudieron haber evitado. La gestión de las vacunas, me parece que podemos culparle a quien sea, pero la realidad COVAX. es que otros países de la región lograron obtener vacunas antes que nosotros. Cierto. Y en ese contexto uno está esperando que ese que te prometió, vos haces todo lo que tenés que hacer para poder traer esas vacunas a tu país. Creo que no habernos dado cuenta a tiempo de que había cláusulas de escape, digamos, disponibles, default en el Estado para poder facilitar ciertas cosas, para acelerar ciertas compras, para prepararnos, digamos. Creo que eso también fue tal vez un error. Y lo más doloroso, bueno, no sé qué es lo más doloroso, es difícil saber qué es lo más doloroso, pero muy doloroso fue también ver las cuestiones de corrupción que se dieron, ¿no? Okay. Por ejemplo, el tema de el tema del agua tónica, incluso antes de la pandemia, los temas de Petropar, después durante la pandemia eso incluso peor, ¿verdad? Gente que aprovechaba esa situación para comprar las mascarillas con sobrecostos y el famoso pasacalle de Ñandutí, o sea, cuestiones que tal vez en otro contexto, bueno, aguantamos, no nos cae nada bien, pero en un contexto de pandemia es como, es demasiado, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí yo quiero ser justa, ¿verdad? Hay cosas que se procuraron. También un tema que me parece que quedó pendiente. Todos los países del mundo se dieron cuenta, señores, acá todas esas debilidades que teníamos están sobre la mesa ahora, ¿verdad? O sea, no, eso es lo que las crisis traen, nos ponen al desnudo, ¿verdad? Y todo el mundo empezó a pensar, ¿qué hacemos ahora? Ahora vemos estos desafíos, el tema de la desigualdad, no podemos ya esconder el elefante bajo la alfombra, el tema de la pobreza, el tema de la falta de acceso en el caso de Latinoamérica y de otros países en desarrollo, otras regiones en desarrollo, ¿verdad? El acceso a salud, a educación, los niños quedaron fuera de la escuela, Sí. gravísimo, y no todos los niños quedaron fuera de la escuela, ¿no? Entonces, pero esto como que nos abofeteó a todos y la gente empezó a pensar, los gobernantes, de todos los ámbitos, ¿qué tenemos que hacer ahora para que la próxima pandemia nos encuentre más fortalecidos, para recuperarnos? ¿Qué tenemos que hacer para qué nos faltó? ¿Cuáles son las tareas pendientes? Y ahí creo que muchos países empezaron a hablar de reformas estructurales. Aprovechemos esto que bueno, ahora ya es obvio que tenemos que hacer esta reforma X. Entonces aprovechemos a pensar en esas reformas estructurales, obviamente a la par de que la maquinaria de responder a las necesidades inmediatas sigue funcionando. Okay. Tenemos que estar pensando en aprovechar esta coyuntura negativa, esta crisis, para transformarla en algo, en mejoras, ¿no? Y eso se habló un poquito acá en algún momento. Cierto. Se empezaron a hablar de reformas interesantes. Sí. Incluso desde el banco se estaba apoyando algunas de estas reformas, como la de abastecimiento público, que es la de reforma de compras públicas, la del servicio civil y otras. Okay. La de reestructuración del Estado. Y ahí... Hoy se cree, Lea, perdón que te interrumpa, sí, que mucho de eso que se habló era como para que se pueda aprobar ese préstamo de 1.600 millones de dólares, a lo cual después se le sumaron 390 millones de dólares más. Entonces como que se presentó todo como, denos como el dinero, nosotros vamos con eso a preparar el sistema para atender la pandemia, pero en paralelo vamos a hacer estas reformas estructurales. Lo que se cree es que una vez aprobado el préstamo, todo lo otro de las reformas se olvidó. Sí, yo creo que eso es lamentable, ¿verdad? Lamentable, porque
es perder una oportunidad única tal vez de impulsar esas reformas que son necesarias, ¿no? Que no estamos hablando de cosas locas, estamos hablando de reformas básicas que necesita el país. Y fortalecimiento institucional para responder a las demandas incontables que existen, ¿verdad? Entonces, perder esa oportunidad es lamentable. Yo creo que todavía hay tiempo de retomar esas conversaciones. Este gobierno todavía no se acabó, le queda bastante tiempo, ¿verdad? Me gustaría, ojalá, si yo pudiera pedir algo a este gobierno, es que se pongan las pilas para impulsar esas políticas, para impulsar la aprobación de esos proyectos. Y eso es el inicio recién. O sea, es difícil llegar a una propuesta, cuesta, a una buena propuesta. Luego, que se apruebe la propuesta, obviamente ahí se necesita liderazgo político, hay que empujar. Si no hay liderazgo político, la parte técnica ya hizo su trabajo. Yo conozco exactamente quiénes son las personas que trabajaron en esos temas. Sé que están bien hechas esas propuestas, porque yo las miré también. Sin embargo, hasta ahí se quedó, en el ámbito, digamos, llamémosle técnico. Pero ¿dónde está la parte política que tiene que impulsar eso? Hace falta un liderazgo político, hay que hacerlo, tenemos que hacer eso. ¿Este gobierno tiene el capital político para impulsar eso o ya va a quedar esto así hasta el próximo gobierno? Me cuesta medir el capital político de este gobierno, porque tiene muchas formas, ¿verdad? Entonces, ahora lo único que puedo decir es, tenga o no tenga, vayan a hacer su trabajo. Okay. O sea, hagan su trabajo. Fueron elegidos para hacer ese trabajo. Entonces, háganlo. Si no resulta, bueno, eso seguirá impulsando más adelante con el siguiente gobierno. Pero hagan un esfuerzo. Ok. Lea, y que se vea. Lea, el candidato o precandidato para la presidencia de la República por el movimiento Añetete dice muchas cosas, nos critican o nos quieren criticar, pero tienen que reconocer que de todos los países de la región, Paraguay es el país que económicamente ha salido mejor parado en esta pandemia. ¿Qué opinas cuando escuchas eso? Yo creo que ese es un pensamiento selectivo. No quiero criticar. Escuché a varias personas decir esto mismo. Yo creo que es un pensamiento selectivo. Uno puede seleccionar un indicador acá, un indicador allá. Somos el que tiene el mejor, no sé, indicador X. El que menos cayó, escuché yo, el año pasado. El que menos cayó, diga. El que menos cayó. Y vos te pones a pensar, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué significa eso? Es más, cuando vos mirás el impacto que tuvo la pandemia para dentro de nuestro país, olvídate, ponele, ok, qué lindo nos vemos comparado con los demás países, en ese PowerPoint donde están las barritas, ¿verdad? Y le mostrás a la gente que estuvo acá sufriendo, que se le murió familiares, seres queridos, que tuvo que estar ahí esperando a ver qué medicina tengo que comprar, porque era doloroso ver eso. Y yo no estaba acá, pero seguía y es muy triste ver eso, todo eso que pasamos, ¿verdad? Como país. Decir eso me parece una bofetada. Yo creo que hay que hacer, no hay que decir qué mal que hicimos, somos los peores, no. Pero hay que ser un poquito más humilde al respecto de la situación en la que estamos. Estamos en una situación muy precaria y necesitamos todavía un liderazgo acá importante, técnico, político, lo que sea, para seguir avanzando en las cosas que tenemos que hacer. No es acá qué bien que hicimos, mira por el indicador del año pasado. Cierto. Yo quisiera pedirle también que, según entiendo, el vicepresidente de la República es justamente la persona que debe impulsar estas reformas, es el nexo parlamentario, digamos, del Poder Ejecutivo. Así mismo. Ocúpese de esas reformas. Correcto. Lea, algunos economistas sostienen, y también representantes del gobierno, que en un contexto internacional que se caracterizó por estas sacudidas y por la incertidumbre a partir de la pandemia, nuestro país es como una isla de previsibilidad y de certidumbre en un contexto regional que no tiene eso, y que debido a ello en los próximos años y ya ahora mismo vamos a estar viendo la llegada de inversiones en niveles históricos. ¿Qué opinas?
Yo opino que es un escenario posible. Yo creo que es un Optimista. escenario optimista, pero yo quiero ser también optimista, ¿verdad? Puedo plantearme mucho en los desafíos. Yo creo que todos podemos hacer eso, pero también tenemos que ser capaces de ver las luces, ¿no? Y esta es una visión, o sea, de esta visión de esta persona o las personas que te dicen esto. Yo creo que tenemos que tener esa visión, tenemos que ser capaces de decir, ahí podemos estar, podemos atraer las inversiones, las famosas electrointensivas, la no sé qué, lo que genera empleo de calidad, podemos llegar a ese momento, pero tenemos que hacer nuestra tarea. O sea, esto no podemos quedarnos sentados esperando que lleguen las inversiones, ¿verdad? Sí, hay cierta previsibilidad, nuestras tasas impositivas son bastante bajas en relación a los demás, el costo de la energía es bajo, pero el costo de la energía es bajo porque nuestra entrega de energía es ineficiente. Okay. Porque la calidad del servicio es subóptimo, es pobre, ¿verdad? Entonces, soñamos con las electrointensivas que van a llegar a Paraguay. Yo creo que van a llegar, pero tenemos que hacer nuestra tarea. Tenemos que hacer nuestra tarea de demostraciones fuertes al respecto de este país. Este país es serio en entregarnos las condiciones básicas para que yo como empresa, yo como inversor de una electrointensiva me posicionen. ¿Por qué no vinieron ya? Hace rato que tenemos nuestras hidroeléctricas, ¿verdad? No vinieron todavía en la cantidad que nos gustaría porque se dan cuenta todavía que hay desafíos importantes en términos de la infraestructura eléctrica de nuestro país. Okay. Tenemos que invertir mucha plata ahí. Y hay planes, y hay esto, hay lo otro. Pero tenemos que, no es solamente invertir. Ahí hay toda una visión mucho más amplia que tenemos que tener al respecto de la cuestión energética, por ejemplo. Correcto. Sí. Lea, la semana pasada el Banco Central del Paraguay elevó la tasa de la política monetaria, la tasa de referencia. Elevó 125 puntos básicos o 1.25% y ubicó la tasa de política monetaria en el mismo nivel prepandemia, que es el 4%. Por un lado, escucho decir a la gente, eso está bien porque va a desestimular la liquidez en el mercado, lo cual está generando una presión inflacionaria y puede afectar la devaluación de guaraní frente al dólar. Y por otro lado, escucho que gente dice, no es correcto porque necesitamos para reactivarnos económicamente acceso al crédito y esto lo que va a hacer es encarecer el crédito. ¿Cuál es tu opinión sobre esta decisión del Banco Central? Yo creo que fue una buena decisión. Fue una buena decisión. El Banco Central, si mal no recuerdo, incluso antes de la pandemia, porque estábamos atravesando un 2019 bastante difícil, la política monetaria empezó a bajar las tasas, o sea, se bajaron las tasas ya antes de la pandemia. Nosotros fuimos uno de los primeros en bajar las tasas, las mantuvimos ahí abajito, bajísimo, o sea, se dio un impulso tremendo a partir del 2019, 2020 y ahora recién, incluso un poquito tarde, ¿verdad? Pero creo que nunca es demasiado tarde. Hicieron bien en subir estos 125 puntos. La gente que más sufre el impacto de lo que es la inflación es la gente más vulnerable, ¿verdad? Yo creo que hay que siempre tomar en cuenta de todos los actores económicos, personas y empresas, pero en este caso personas que son las que más se ven afectadas. Hay que sopesar, digamos, dónde va a ser el impacto peor. La inflación llegó, si mal no recuerdo, la inflación de alimentos, casi el doble de la inflación general. Sí. Es tremendo eso es tremendo. Porque la inflación general tal vez no le impacta tanto a el 70% de la población. No te estoy hablando del 25%. Correcto. 70% de la población. Correcto. En nuestro país todavía el 70% de la población más o menos vive en una situación de cierta vulnerabilidad.
podría ser más incluso. Entonces, el precio de la canasta familiar se ve severamente afectado por esta inflación. Entonces, ¿qué haces? Tenés que tomar decisiones. Y me parece que fue la decisión correcta en ese sentido. Este es el impuesto más duro, más regresivo, y en el contexto de una pandemia vos tenés que ayudar con tu política monetaria a contener esa inflación. No es solamente tirar la plata con el ventilador. Correcto. Y tampoco es que los créditos llegan a todo el mundo así como se está pintando, ¿verdad? Creo que se tomó una buena decisión. Correcto. Si después de este gobierno, en el próximo gobierno, te tocase a vos volver a ser ministra de Hacienda, ¿cuáles serían las 4 o 5 prioridades clave de tu gestión en el próximo gobierno post-pandemia? Creo que más allá de la cuestión haciendística, hay demasiados otros factores importantes en los que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y a mí me encantaría seguir trabajando como país, ¿verdad? No personalmente, sino que como país sigamos profundizando estas reformas. Como hablamos al comienzo, y seguro te dice todo el mundo, sí, con algunos ajustes, la política monetaria y la política fiscal está rodando, ¿verdad? Para adelante. Sí, primero que nada, en lo que queda este gobierno tiene que asegurarse de que las cuentas fiscales que entreguen al nuevo gobierno es una responsabilidad primaria, digamos. O sea, tienen que entregar bien esas cuentas fiscales con un plan de volver, digamos, o acercarnos por lo menos a esos indicadores pre-pandemia, el 1.5 de déficit, la deuda más o menos controlada, ¿verdad? Etcétera. La cuestión inflacionaria, obviamente, hay factores exógenos, pero también hay una musculatura de la política monetaria que tiene que utilizarse. Y se está, digamos, haciendo eso, pero yo quisiera ver con mayor claridad exactamente cómo vamos a llegar a donde estábamos, por lo menos al punto de partida, digamos, en términos de la salud fiscal y monetaria. Ahora, dejando de lado eso, hay por lo menos 4 otros ámbitos muy básicos, de los que el Estado tiene que ocuparse en todo el mundo, pero en particular acá en Paraguay. A mí lo que más me preocupa es Paraguay, ¿verdad? Salud, educación, seguridad y justicia. Esto es este es el punto de partida de una sociedad, ¿no? Y transversal a todo eso están estas cuestiones que hablamos al inicio. Transversal a estos 4 temas están los temas del Estado de Derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho, ¿a qué es lo que nos referimos, verdad? Ahí hablamos de la soberanía de la Constitución Nacional, hablamos de la separación de los 3 poderes del Estado, hablamos, por ejemplo, de los controles internos que tienen que existir, digamos, para controlar al funcionamiento de ese Estado. La Contraloría tiene que funcionar, la Fiscalía tiene que funcionar, el Congreso tiene que hacer su trabajo bien, ¿no? Etcétera. Luego están los controles externos, ¿verdad? Tenemos que asegurar también de que eso tiene un funcionamiento saludable, la sociedad civil, la prensa, los partidos políticos, ¿verdad? Y por otro lado, también tenemos que asegurar ahí que los gobernantes de turno rinden cuentas y no están por encima de la ley. Entonces, creo que ahí hay esa serie, eso es lo que hace a el funcionamiento del Estado de Derecho. Tiene que estar esos ingredientes que ahí medio intangibles, son como lo que logramos todo eso. Bueno, ahí está también las herramientas que tienen las instituciones, la capacidad institucional que hablamos. Todo esto es parte de estos 4 pilares que te mencioné: salud, educación, seguridad y justicia. Correcto. Y además de esto, cuando hablamos de capacidades, tenemos que entender
que el servidor público es un servidor público, un funcionario público. Su función principal es servir a la ciudadanía, ¿no? Ese es su trabajo, para eso existe esa función. Servir a la ciudadanía, ¿y cómo sirvo a la ciudadanía? Tengo que entrar por meritocracia, tengo que ser una persona idónea en el tema que me toca abordar, tengo que ser una persona íntegra, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurar de que esa fuerza laboral del sector público se caracteriza por estas cuestiones que acabo de mencionar, ¿verdad? Tiene estas características, digamos. Todas estas cuestiones tienen que estar ahí para que estos 4 pilarcitos necesarios para el funcionamiento de un país se vayan fortaleciendo. Y ahí quisiera enfatizar un tema que me parece muy importante. El gobierno que venga tiene que venir, como yo te decía anteriormente, con un equipo capaz, ¿verdad? Un equipo idóneo, un equipo que entienda que tienen que trabajar de manera coordinada y también que entiendan que hay diferentes carreras, ¿verdad? Carreras de diferentes velocidades. Están las carreras de rapidez, digamos, donde hoy tenemos que responder. Tiene que haber ahí un equipo trabajando en las necesidades de hoy. La educación no puede esperar 30 años a que la reforma dé su resultado. La salud tampoco, nos enfermamos, necesitamos atención. La pobreza no te espera, ¿no? Tiene su impacto hoy y tiene un impacto generación tras generación. La seguridad tampoco, no podemos vivir en un país inseguro donde no puedo salir yo con mi cartera o mi celular porque alguien me va a asaltar. Cierto. Y otras cosas peores, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un equipo trabajando en el hoy y tiene que haber un equipo trabajando en el largo plazo, en una visión conjunta, holística, donde no es que ahí está, bueno, acá hablamos de reducir la pobreza. Y bueno, uno habla del Tecoporá, una institución habla del Tecoporá, la otra sí que tiene adultos mayores, de Hacienda, la otra entrega casas, y de repente así como se van repartiendo cosas, parece. Ok. La pobreza no se aborda de esa manera. Vos tenés que entender cuáles son las características de las familias, de las personas que viven en esa situación de pobreza. Yo creo que la gente no elige vivir en pobreza, sino que es una condición. Tenemos que ayudarlos a salir de esa condición. En el corto plazo están estos programas que ayudan, pero esos programas tienen que abordarse de manera integral, ¿no? Yo tengo que entender qué necesita esta familia, ¿verdad? Y darle una respuesta integral. Y lo que yo entrego como Estado tiene que estar contabilizado correctamente para saber exactamente cómo estamos sirviendo a esa necesidad. Y esto no significa necesariamente que el Estado tenga que tener un aparato gigantesco de asistencialismo, no. Lo que necesitamos, por eso hablo de educación, salud, necesitamos entre hoy ayudarlos a más o menos sobrellevar el día a día, pero eventualmente para salir de esa trampa de la pobreza necesitamos invertir en capital humano, necesitamos invertir en nuestra gente y esto tenemos que entender. Me encanta el concepto de ecosistema porque habla de interdependencia de las cosas, ¿verdad? Esto es un ecosistema que tiene que funcionar como un todo. Cuando hablamos de educación, no es educación nomás porque se me ocurrió, es educación porque esa persona le va a permitir a esa persona al día de mañana encontrar un empleo digno, ganarse el ingreso para dar una vida digna a su familia. Le va a permitir a esa persona contribuir al desarrollo del país, contribuir con su capital humano al desarrollo del país, contribuir con su conocimiento a las empresas que se van instalando y a la innovación, y también le va a permitir integrarse al sistema formal más fácilmente, ¿no? O sea, yo puedo, si tengo un empleo digno, tengo mejores chances de estar en el sistema previsional, ¿no? De contribuir a mi pensión y asegurarme que el día de mañana no estoy dependiendo de un adulto mayores. O si me pasa algo
que me ayuden los vecinos. Correcto. O mis familiares. O sea, son partes de un todo que tienen que funcionar como un relojito. Perfecto. Para poder... Perfecto. Lea, te compro eso de 2 equipos trabajando con 2 velocidades diferentes. Ahora quiero plantearte lo siguiente, por si esto es un dilema y cómo podríamos resolverlo. Por un lado tenemos un equipo trabajando con la velocidad de lo que no espera el mañana. Por ejemplo, la gente necesita trabajo porque tiene que comer y eso evidentemente no espera el mañana. Y gente que está trabajando en ese equipo con velocidad hoy dice, vamos a incentivar la generación de trabajo a través de inversiones públicas, por ejemplo, rutas o por ejemplo, viviendas. Por otro lado, el otro equipo que trabaja con la velocidad del mañana, trabaja con la premisa que vos mencionaste, invertir en capital humano. Para lo cual también necesitan recursos. Si tengo que proveer de recursos a este equipo que trabaja con la velocidad de hoy y a este otro equipo que trabaja con la velocidad del mañana, teniendo un nivel de endeudamiento creciente, ¿cómo financio esos equipos? Yo creo que hoy ya lo estamos haciendo. Hoy ya lo estamos haciendo de cierta manera. Cuando estás en el Ministerio de Hacienda te das cuenta de esto que decís. No hay jamás recursos suficientes para financiar todas las cosas que nos gustaría financiar. Pero al mismo tiempo también hay muchos espacios de mejora donde hay potenciales ahorros. O sea, en términos de las estimaciones que se dan alrededor de lo que es la pérdida por cuestiones vinculadas a corrupción, es más o menos un 30% de la inversión se pierde por eso. Cuando hablamos de ineficiencia en las compras públicas, pequeños ajustes, cambios, mejoras en la gestión tienen un impacto tremendo en lo que son los ahorros. Cuando nos imaginamos también la renegociación de Itaipú y tal vez los potenciales recursos adicionales que se lleguen a generar ahí tenemos una potencial fuente de ingresos. Okay. Y esa fuente de ingresos asusta a veces, porque si nos va a llegar, ponerle que tenemos suerte de que sale bien la negociación de Itaipú y logramos recibir ingresos adicionales que vamos a poder, en principio, transformar en inversiones, las inversiones que necesitamos, ya sea de capital humano, ya sea de infraestructura, ya sea lo que sea, lo que decidamos como país. Si lo hacemos en las condiciones si lo hacemos sin tener una visión clara de qué es lo que queremos hacer, o si repartimos otra vez ese dinero como se ha venido invirtiendo y dividiendo, por decirlo de alguna forma más diplomática, a lo largo y ancho del territorio, no vamos a llegar a absolutamente nada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro cuál es nuestro norte, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Cuál es nuestro plan, cuál es el modelo que queremos para nuestro sector energético, qué vamos a hacer con eso, cómo vamos a inyectarle no solamente recursos para la inversión, el capital humano. Hay que pensar en esas cosas, cómo vamos a mejorar la eficiencia de ese sector, la diversificación de ese sector, para que después digamos, hey señores de las electrointensivas, mira qué belleza que es nuestro país. Correcto. Mira cómo hicimos bien la tarea, o cómo estamos, ni siquiera tenemos que tener ya todo finalizado, pero tenemos que tener algo empezado y que cuando la gente te mira de afuera, no te viene uno así que, a ver si te está escaneando y saben exactamente si somos serios o no somos serios. Precisamente, estos son tiburones. Nosotros tenemos que estar preparados para mostrar nuestra seriedad, para mostrar que tenemos visión clara de qué es lo que queremos hacer, hacia dónde estamos yendo. Correcto. Lea, déjame que te tome nota de las prioridades que me has dicho y he resaltado. Esas aquí son algunas, puedo continuar, tengo una lista larga. Pero me llamó la atención que más allá de lo que tiene que ver estrictamente con la función de Hacienda, señalaste 4 pilares súper importantes: salud, educación, seguridad y justicia. Ahora déjame que yo te haga una pregunta que tiene que ver más con lo haciendístico. Ok.
Cuando un paciente va a una emergencia en un sanatorio, le aplican rápidamente lo que le llaman ahí el RAC o el triage, para saber si es no emergencia, emergencia o urgencia. Te hago este comentario porque la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con calificar qué tan grave es una situación que tiene que ver con Hacienda y que tiene que ver con esto que mencionaste vos sobre déficit financiero. El déficit de las cajas de jubilación es un tema, si hacemos ese triage, es un tema grave, es un tema muy grave o es un tema críticamente grave. Es como una enfermedad, va empeorando, una enfermedad crónica que tal vez va empeorando, no está siendo tratada, entonces está empeorando con el tiempo y va a empeorar de manera significativa, o sea, es, digamos, eventualmente exponencial la preocupación ahí. Okay. Pero hoy estamos todavía a tiempo, increíblemente, ¿verdad? Estamos todavía a tiempo. Nosotros tenemos, por un lado, nuestro famoso bono demográfico, que en el 2050 opala bono demográfico, ¿verdad? Se acabó, incluso un poquito antes, ¿verdad? Pero ahí ya es... Y ese bono demográfico tiene impacto en muchos aspectos, incluido el tema previsional, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un pequeño espacio todavía. Nuestro sistema es tremendamente deficitario. Militares, policías, deficitarios desde hace años. Se financia con recursos del Tesoro. Impuestos. Sí, impuestos. Los maestros deficitarios se financian con los aportes de las otras cajas que hacen a la caja fiscal. Y hay unas diferencias importantes, digamos, en términos de las cuestiones paramétricas que no deberían de existir. Tenemos que tener un modelo realmente un modelo único de lo que es la jubilación. Okay. Y necesitamos un regulador. Es impensable que no tenemos un regulador del sistema previsional. Es impensable que hay plata sentada que no se está invirtiendo en el largo plazo. Y eso no es que cuando vos hablas de eso dices, mira, ¿quién manotea la plata? Cierto. Esta es una cuestión básica que la hace todo el mundo. Vos tenés plata ahí, nunca la vas a dejar sentada. No tiene absolutamente sentido. Se está desgranando solamente por la pérdida de valor, está desapareciendo los fondos. Y por otro lado está desapareciendo también por otros motivos, ¿verdad? Por el mal manejo de alguna de las cajas. Y esto es un riesgo inminente para todas las cajas. Tiene que haber transparencia ahí, tiene que haber auditorías externas y para poder solicitar eso tiene que haber una reglamentación específica que demande estas cuestiones. Lastimosamente hay muchos intereses ahí que hacen difícil esa transformación. Hace años se viene hablando, creo que antes de que yo nací más o menos ya se hablaba de la famosa reforma y tener un regulador. Sin embargo, no se ha avanzado en mucho. Varios intentos fallidos. Yo también fui parte de los equipos que procuraron ahí. Yo creo que acá hay que entender que esto va a tener un impacto bastante significativo para todos, eventualmente. No solamente desde el punto de vista fiscal, porque puede causar un descalabro fiscal en unos 30, 40 años, empezar a tener un impacto significativo, pero pequeños ajustes que vos hagas al modelo que tenemos hoy puede realmente revertir o retrasar esa situación. Correcto, pero esos pequeños ajustes, parten de la constitución del ente regulador. Parten de la constitución del ente regulador, yo creo que eso es lo óptimo. Eso es lo óptimo. Debe existir un ente regulador, deben existir reglas claras si esos fondos se van a invertir. Yo también tendría miedo. Si vienen y me dicen, vamos a invertir los fondos. Espera un poquito, ¿cómo vas a invertir? ¿En qué vas a invertir? ¿Cuán transparente vas a ser? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Cuáles son las capacidades que tienen que tener las personas que miran a estos temas? Tiene que ser claro, porque estamos hablando de los ahorros de los trabajadores. Ok, correcto. Mira, cuando empezamos a charlar,
Yo te hice una pregunta con respecto a cómo se entiende desarrollo institucional, cosa que vos dijiste que se monitorean desde organismos a los cuales nosotros pertenecemos. Y dijiste, se monitorea la capacidad del Estado de responder a las demandas ciudadanas. Sí. Ok, tome nota de eso. Y sobre este punto, te quiero preguntar, Lea, si, teniendo en cuenta que yo tengo que cumplir como Estado esta función y responsabilidad de responder a las demandas ciudadanas, ¿nos convoca esto a una visión tributaria más progresista hacia el futuro? Yo creo que es quid pro quo, se dice, ¿no? Donde yo te doy algo, vos me das algo. Y creo que el ejemplo que habías dado anteriormente sobre pareciera ser de que estas reformas se plantearon solamente para que te den la plata rápido para ir a poder gastar y qué sé yo, y después se olvidaron del tema. Eso, por ejemplo, está muy mal, porque daña la confianza en lo que es esta discusión constante que tiene el Estado con la ciudadanía. Discusión, de conversación, ¿verdad? Tiene que ser una conversación saludable, constructiva. Entonces, cuando digo quid pro quo, digo, yo no estoy dispuesta a pagar más impuestos si es que el Estado no va a garantizar de que esos impuestos van a estar mejor utilizados. Pero si yo veo que el Estado hace una reforma de meritocracia, hace una reforma del servicio civil, ¿no? Una reforma de las compras públicas, transparentan las cosas, y veo que de repente la justicia empieza a hacer su tarea de manera más efectiva y eficiente y transparente, entonces, pucha, yo quiero contribuir, yo quiero que nuestro país se levante y quiero que el sistema educativo sea de mejor calidad. Y quiero que esos niños el día de mañana no tengan que correr la misma suerte que tal vez corrieron sus padres con la inseguridad laboral y todo lo que esto conlleva en el seno de una familia. Al final somos un país de 7 millones de personas. Y estas personas que viven en pobreza son seres humanos que finalmente se ven impactados de manera muy significativa en sus vidas, en el corto plazo y en el largo plazo. Entonces, si vos me decías, amigo, vos querés contribuir más, yo voy a contribuir más, pero quiero que no este gobierno, que el Estado, que el Paraguay se comprometa con tener un Estado más eficiente, más transparente, con más capacidad para hacer su tarea, y después no hay problema. Yo creo que vamos a estar dispuestos a trabajar y debería de ser así. Eso es parte del desarrollo prácticamente. No digo que tenemos que llegar a unas tasas X, eso no existe. Cada país tiene su modelo. Okay. Creo que la última reforma que se llevó adelante ajustó algunas cuestiones que habían ahí, algunas desigualdades, tratamientos desiguales que existían dentro del sistema tributario. Nada es perfecto en este mundo, pero es un avance con relación a lo que teníamos. Okay. Y siempre ese avance, siempre hay espacio de mejora. La próxima reforma que se venga, ojalá que estemos en una situación donde se pueda ya tener una discusión pacífica al respecto de tenemos que contribuir más para que las escuelas sean de calidad. Cuando yo te hablaba que fuimos te comentaba antes de empezar sobre mis chicos que fueron a la escuela en la República Checa. Cierto. Escuela pública. Cuando estuve en Washington, escuela pública. Es impresionante. O sea, yo me quedé boquiabierta de la calidad de los docentes, de la calidad de las escuelas. Y no estoy hablando, no es un despilfarro de dinero. Correcto. Es un compromiso con esa calidad educativa. Yo creo que a uno le llena de orgullo mostrar eso al mundo. Mira lo que somos nosotros. Nosotros entendemos que nuestro capital más importante no son las hidroeléctricas. Nada, es la gente, es el capital humano. Somos 7 millones de personas. Pero este no es el momento en que nos reunamos para conversar. Es el momento, sí, ya está pasando el tiempo. Pero es el momento de hablar sobre tenemos que contribuir más para las escuelas o todavía. Yo creo que
justamente no es esa la conversación. No es esa la conversación. Y para mí, por ejemplo, estando en Hacienda, todo el mundo te venía y te pagaba. Para no dar un ejemplo específico, vamos a decir todo el mundo, ¿verdad? Te venía y te pedía plata. Necesito más para mi presupuesto, necesito más. Pero ahí lo que vos tratás de identificar es qué es lo que vas a hacer con ese dinero. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que si vemos un país preparado, vemos todos, nos sentamos a la mesa y conversamos y vemos un país preparado que entiende hacia dónde tiene que ir, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema que sea, nos sentamos a conversar y decir, pucha, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Dónde quitamos la plata? Yo creo que todo el mundo se va a sumar, pero tiene que ser claro el panorama y tiene que ser una cuestión consensuada con las partes. Lea, tengo que hacer una pausa y te quiero dejar una pregunta para que me la respondas al regresar. Okay. ¿Cómo pinta económicamente el 2022? Contame eso cuando regresemos. Super. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con la doctora Lea Jiménez. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos con la doctora Lea Jiménez aquí en Líderes. Lea, ¿cómo va a ser 2022 económicamente hablando? Bueno, yo creo que el 2022 va a ser mucho mejor que el 2020. No tan bueno como tal vez el 2021, porque ahí vamos a ver tal vez el crecimiento natural, pero no ya ese rebote que estamos viendo hoy. Hoy casi el rebote necesitamos movernos de vuelta, más ese crecimiento natural, llamémoslo, de Paraguay. El 2020 va a ser un año bastante político. El 2022 va a ser un año muy político, yo creo, ya pinta así hoy. Y bueno, yo creo que las cosas van a ir mejorando gradualmente, pero pensando otra vez en lo que venimos conversando, es importante que las cosas vayan mejorando más rápidamente. Esa velocidad de crecimiento 3.5, 4, interesante, mejor que negativo, mejor que cero, pero necesitamos ir más rápido. Y tenemos que movernos, ponernos la camiseta la albirroja, sentarnos a conversar, como decías, y hablar de estos temas que necesitamos abordar. Gracias, un placer y un gustazo conversar contigo, Lea. Gracias a vos, muchísimas gracias, un gusto estar acá. Gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes, buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos.